La neurociencia es el estudio del sistema nervioso. Entonces, el sistema a través del cual el ser humano recibe información acerca de su entorno, a través de sus distintos órganos sensoriales, procesa dicha información y emite respuestas a ello. Nuestro propósito de investigar a profundidad esta neurociencia nos llevó a mi equipo a hacer una serie de investigaciones en alrededor de diversas fuentes como la UNAM, fuentes especializadas en neurociencia y algunos blogs como Enfermera Virtual, pues nos permitieron reconocer y describir el funcionamiento del cerebro y la importancia de las experiencias con el entorno para lograr un desarrollo integral. En ese sentido, apreciamos la importancia de las neurociencias en el desarrollo humano. Esta ciencia pues sabemos que se va a encargar de conocer la estructura, la función, el desarrollo, la genética, la bioquímica, la fisiología y la patología del sistema nervioso, pero además también tiene diversos estudios acerca de la conducta y el aprendizaje. Además, es responsable de funciones complejas como el lenguaje, el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, permitiendo al ser humano asimilar la información del exterior, integrar la información del propio cuerpo y emitir respuestas para interactuar con el entorno. El desarrollo del cerebro se involucra a su vez pues al desarrollo de millones de células a las cuales en el campo de la neurociencia, aunque también universalmente las vamos a llamar neuronas, y sus conexiones. También está involucrada otra característica muy importante a la cual le vamos a llamar plasticidad cerebral, que se define como la susceptibilidad de un organismo a las influencias del medio ambiente, en la cual es muy alta. También se han identificado periodos sensibles del desarrollo cerebral, durante las cuales el organismo es especialmente susceptible a la estimación de su entorno. Bueno, ¿y cuál es la importancia del sistema nervioso central? Bueno, en este sistema se van a llevar a cabo los procesos mentales que son necesarios para comprender la información que recibimos desde el exterior. Vaya, la información que nosotros podemos percibir por medio de los sentidos. Asimismo, este sistema se encarga de transmitir ciertos impulsos hacia los nervios y los músculos, por lo que dirige también el movimiento. De esta manera, el sistema nervioso central se vale de las neuronas que son sensoriales y motoras, del encéfalo y la médula espinal que son partes obviamente que lo conforman. Y esto es para provocar las respuestas precisas a los estímulos que el cuerpo recibe. Por ejemplo, se puede cambiar de conductas incluso tomando en cuenta las experiencias que ya ha sufrido el sistema. La importancia del sistema nervioso central va a residir en que él tiene la capacidad de controlar las funciones corporales, de desarrollar conocimientos, aprendizajes y distinguir emociones entre otras funciones, especialmente desarrollados por el ser humano. Es decir, este sistema nos permite reconocernos como individuos, ser conscientes de quiénes somos, de qué hacemos y por supuesto de qué sentimos. Bueno, y seguimos recordando un poco acerca del desarrollo cerebral. Hay que recordar que al nacer el cerebro humano pesa de 300 a 350 gramos y continúa un rápido crecimiento hasta alcanzar el peso adulto que es de 1250 a 1500 gramos. La corteza cerebral, que se conoce como materia gris, es una capa de neuronas de 2.5 centímetros de grosor y es la superficie externa del cerebro. Asimismo, existen diferentes partes que conforman lo que es la masa cerebral. Tenemos, por ejemplo, las áreas occipitales que procesan la información visual, las áreas temporales que también procesan información, pero en este caso es auditiva, las áreas parietales que procesan información sensorial de las diferentes partes del cuerpo y las áreas frontales que organizan y planean estrategias para poder alcanzar metas. Asimismo, la parte frontal es de las partes más importantes que existen en el cerebro, ya que nos permiten ser lo que nosotros somos,
ser humanos, nos permiten el raciocinio, el pensamiento matemático y la lógica. Las diferentes regiones de la corteza se desarrollan y diferencian anatómica y funcionalmente en diferentes momentos. Un proceso del desarrollo cerebral es el crecimiento y la arborización de las dendritas, las cuales son prolongaciones gruesas y numerosas que salen del cuerpo de la neurona. Estas ramificaciones se incrementan en tamaño y complejidad durante el desarrollo. El axón es otro tipo de prolongación neuronal, el cual recibe información de otras neuronas y si las circunstancias son apropiadas, pasan la señal a lo largo del axón a otra neurona. A los puntos de conexión entre las neuronas se les conoce como sinapsis, en la cual una neurona se comunica con la otra. El sistema nervioso central es una de estas partes muy importantes a las cuales le vamos a dedicar el estudio en los conocimientos que estamos abarcando en este Infovoz. Principalmente en el encéfalo podemos comentar que consta de cuatro partes principales, que es el tronco del encéfalo, el cerebelo, el diencéfalo y el cerebro. A su vez, estas partes están compuestas por otras, como por ejemplo la corteza, el cuerpo calloso, el tálamo, la epífisis, el hipotálamo, el mesencéfalo, la protuberancia, los bulbos raquídeos, etc. En cuanto al tronco del encéfalo, pues sabemos que consta de tres partes: el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mencéfalo. Del tronco del encéfalo salen 10 de los 12 pares craneales, los cuales se ocupan de la inervación de estructuras situadas en la cabeza. Son el equivalente a los nervios raquídeos en la médula espinal. En cuanto al bulbo raquídeo, pues es la parte del encéfalo que se une a la médula espinal y constituye la parte inferior del tronco encefálico. En este se localizan fascículos ascendentes y descendentes que comunican la médula espinal con el encéfalo, además de pues otros núcleos o centros como masas de sustancia gris que van a regular diversas funciones vitales como la función respiratoria, los latidos cardíacos y el diámetro vascular, aunque otros centros también van a regular pues funciones no tan vitales como el vómito, la tos, el estornudo, el hipo y la deglución. Para la protuberancia, esta se sitúa inmediatamente por encima del bulbo y al igual que el bulbo pues está compuesta por núcleos y fascículos. Y el mencéfalo se extiende desde la protuberancia hasta el diencéfalo. Al igual que el bulbo, pues va a contener núcleos y fascículos. Para el cerebelo, pues este ocupa la porción posteinferior de la cavidad craneal detrás del bulbo raquídeo y protuberancia. Este se evalúa como el que ejecuta los movimientos que inician las áreas motoras del cerebro. En caso de que no se realicen de forma armónica y suave, pues este lo detecta, envía impulsos de retroalimentación y se corrige el error y se modifican los movimientos. También participa en la regulación de la postura y el equilibrio. Y este pues también va a estar relacionado con el diencéfalo, que vamos a situarlo entre el cerebro y el encéfalo, y consta de dos partes, el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es la principal estación para los impulsos sensoriales. Entre sus funciones podemos mencionar una función súper importante que es la conciencia y la adquisición de conocimientos, lo que se denomina cognición. Para el hipotálamo tiene diversas funciones, entre las más importantes es la regulación de la ingesta de bebidas y alimentos y vamos a regular la temperatura corporal. Por supuesto que también podemos decir algunas cosas a profundidad sobre el hipotálamo, pero el tiempo no nos lo permite, entonces vamos a dejarlo en aspectos más generales. Pasando al cerebro, vamos a saber que este es la cuna de la inteligencia, pues permite a los seres humanos
cosas súper básicas como leer, escribir, hablar, realizar cálculos, componer música, recordar el pasado, planear el futuro o imaginar lo que no existe o no ha existido. Y por último, la corteza cerebral se va a dividir en algunas partes, como las áreas sensoriales, las áreas motoras y las áreas de asociación. Cada una tiene sus funciones o sus características y todas ellas son muy importantes. ¿Por qué? Porque reciben e interpretan impulsos relacionados con las sensaciones, inician movimientos y también tienen funciones de integración más complejas como la memoria o las emociones. Y también vamos a poder pasar a la médula espinal, en la cual vamos a explicar sus características y la importancia que tiene en este sistema. Ahora hablaremos de una parte muy importante del sistema nervioso central, y me refiero a la médula espinal. La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central. Empieza en el bulbo raquídeo y termina en la zona lumbar. Se trata de una estructura cilíndrica, blanca y ligeramente aplanada y asimétrica, la cual está protegida por la columna vertebral. Aunque también es cierto que se protege por los meninges y el líquido cefalorraquídeo. Estos van a hacer que los daños producidos por el entorno no lleguen a afectar a la médula espinal. Y a su vez, la médula espinal se compone de dos partes, o bueno, de dos sustancias, lo que es la sustancia gris, y esa sustancia gris ejecuta las conexiones entre las neuronas sensitivas y las motoras, y la sustancia blanca. Esa sustancia blanca se encarga de conducir estímulos de forma ascendente, es decir, hacia el encéfalo, o de forma descendente hacia los órganos. Y antes de continuar, quiero decirte un dato bien importante. En tan solo la quinta semana después de la concepción, se comienza a formar la primera sinapsis en la médula espinal, obviamente en un feto. Para la sexta semana, esas primeras conexiones neurales permiten los primeros movimientos del feto. Todo el cuerpo se arquea hacia afuera y hacia adentro de forma espontánea. Y pronto muchos otros movimientos siguen a estos, las extremidades, los dedos, así como algunas acciones sorprendentes que son coordinadas. El hipo, el estiramiento, los bostezos, el chupar, el tragar, el chupar un dedo, etc. Y bueno, la médula espinal es una parte del sistema nervioso muy importante, ya que no solo es el canal por el cual el cerebro se comunica con el resto del cuerpo, sino que también nos permite realizar algunas actividades de forma automatizada. Y bueno, ¿cuáles son las principales funciones de la médula espinal? Bueno, transmite la información sensorial y motora. Cuando nuestro cerebro da la orden para que se realice una acción, por ejemplo, agarrar un bolígrafo, una parte de nuestro cuerpo percibe algún estímulo, como puede ser una caricia en la cara, y toda esta información pasa primero por la médula espinal, que es la encargada de enviar dicha información a los músculos o al cerebro para que pueda procesarlo. Asimismo, procesa información, ya que esta función es muy importante. La médula se encarga de hacer un juicio rápido de la información antes de enviarla al cerebro, que es donde la estimulación se hace consciente. Para esto va a decidir si solo tiene que enviar la información al cerebro o provocar alguna situación de emergencia antes de que ésta llegue. Y obviamente pues los reflejos. Son nuestras reacciones inmediatas. La principal función de los reflejos es crear una reacción rápida a las situaciones que pueden llegar a ser peligrosas. Siguiendo con el hilo de la explicación, ahora hablaremos de las meninges. ¿Qué son las meninges? Bueno, pues son 3 membranas que protegen al sistema nervioso central, envolviendo al encéfalo y a la médula espinal, separándolas así de las paredes de los huesos que las rodean, como lo son el cráneo y la columna vertebral. De acuerdo con su localización, estas se denominan meninges craneales, aquellas que envuelven al encéfalo, y las meninges espinales, aquellas que envuelven a la médula espinal. Sin embargo, las meninges craneales y espinales son continuas una con la otra y consisten en 3 capas meningeas. Estas son desde la superficial a la más profunda, iniciando con la dura madre, la aracnoides y finalmente la pia madre. Estas capas limitan 3 espacios clínicamente importantes: el espacio epidural, subdural y subaracnoide.
La función de las meninges es proteger el encéfalo y la médula espinal de traumas mecánicos, dar soporte a los vasos sanguíneos y formar una cavidad continua a través de la cual circula el líquido cefalorraquídeo. Específicamente, el líquido cefalorraquídeo pasa entre las dos capas meningeas internas, que es la aracnoides y la pia madre. La duración de la capa meningea más externa está formada por tejido conectivo, denso y regular. Las aracnoides craneales es una meninge similar a una telaraña y se encuentra interpuesta entre la dura madre y la pia madre. El espacio entre estas es llamado espacio subdural y, de acuerdo con algunos autores, contiene una capa muy fina de líquido. El espacio entre la aracnoides y la pia madre es conocido como el espacio subaracnoide y está ocupado con líquido cefalorraquídeo. Además, todas las arterias y venas cerebrales se encuentran en este espacio. La pia madre craneal es una membrana altamente vascularizada que sigue de cerca el contorno del encéfalo. No se encuentra directamente en la cara del encéfalo, sino que está separada de este por un espacio fino llamado espacio subpial. Líquido cefalorraquídeo. Este líquido circula por los espacios huecos del cerebro y la médula espinal y entre las dos de las meninges, que es la capa fina de tejido que cubre y protege al cerebro y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo es elaborado por un tejido en los ventrículos, que son los espacios huecos que hay en nuestro cerebro. ¿Qué función cumple el líquido cefalorraquídeo? Bueno, pues este líquido ayuda a proteger al sistema nervioso, actuando como amortiguador de los impactos repentinos y evitando lesiones del cerebro y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo también elimina los productos de desecho del cerebro y ayuda a que el sistema nervioso central funcione correctamente. ¿Pero qué pasa si este líquido se sale de nuestro cerebro? Pues los síntomas pueden incluir un dolor de cabeza que irá empeorando cuando despertemos y nos levantemos y tendrá mejora al momento de acostarnos y puede estar asociado con la sensibilidad a la luz, las náuseas y la rigidez del cuello. Sistema ventricular. El sistema ventricular cerebral se desarrolla de forma paralela al resto del sistema nervioso central, facilitando la circulación del líquido cefalorraquídeo desde su separación del líquido amniótico a nivel embrionario. El sistema ventricular realiza diferentes tareas, como las escucharemos a continuación. La primera es la producción de líquido cefalorraquídeo. Esta es su principal función, aunque la comparte con otras estructuras como por ejemplo el espacio subaracnoide. 2. La preservación del cerebro. El líquido cefalorraquídeo ayuda a mantener la homeostasis interna cerebral, sosteniendo una presión intracraneal adecuada. Además, este líquido ayuda a eliminar residuos, lo que permite al cerebro mantener un ambiente adecuado para su funcionamiento. El número 3. La flotabilidad cerebral. Gracias al líquido cefalorraquídeo, el cerebro se encuentra en flotación, lo que contribuye a la reducción de su peso desde unos 1.400 gramos a unos 50 gramos. Y el número 4, que es la defensa. El líquido cefalorraquídeo nos permite defendernos ante agentes externos que podrían ser peligrosos para nuestro cerebro, aumentando además el grado de protección de nuestro cerebro ante dicho trauma. El sistema ventricular puede sufrir alteraciones de diversos tipos, como pueden ser la hidrocefalia, que se trata de un trastorno en el que se da una sobreproducción de líquido cefalorraquídeo. La meningitis, que consiste en la inflamación de las meninges por causas infecciosas y suelen originarse por virus, hongos o bacterias. Esta inflamación produce un aumento de presión intracraneal, dificultando la circulación de líquido cefalorraquídeo y da lugar a síntomas como dolores de cabeza, náuseas, sensibilidad a la luz, fiebre y el deterioro cognitivo. La ventriculitis, que es la inflamación de los ventrículos cerebrales que eleva la presión intracraneana y altera la normal circulación del líquido cefalorraquídeo y el correcto funcionamiento del sistema vascular. El Alzheimer, que a medida que avanza la enfermedad de el Alzheimer, se incrementa el deterioro y la muerte de las neuronas, lo que ocasiona una disminución en la densidad neuronal. La esquizofrenia.
Algunos estudios sugieren que las personas que padecen esquizofrenia presentan mayor dimensión en los ventrículos cerebrales.